Un abrazo y un saludo al doctor Arturo Ruiz Giraldo, que ha tenido la bondad de enviarnos unos alfajores Sabana. Habrá despertado ya. Claro, ya ojalá que esté despierto. Le mandamos un abrazo y un saludo por esa gentileza. Como estuvo en la República Argentina, disque de trabajo, pero solamente se tomó fotografías en el Rally Dakar. No, pero ayer me contó que sí estuvo de trabajo. Sí estaba trabajando. Sí estuvo de trabajo. Y también los aportes que siempre nos genera y contribuye a este espacio de noticias el concejal metropolitano Carlos Páez, que igualmente contribuyó con algunos insumos para enriquecer este espacio informativo. Hablemos de lo que está pasando en la coyuntura política nacional. Dimos lectura en la primera parte de este espacio informativo a una nota que publicó el portal ecuadorinmediato.com. Por segunda ocasión, el Consejo Nacional Electoral negó la entrega de clave para la inscripción del partido Revolución Ciudadana. Ecuadorinmediato.com recogió la postura o las explicaciones de dos integrantes del Consejo, de Paul Salazar, que en su cuenta Twitter había confirmado la negativa a la solicitud de la entrega de la clave presentado por el partido Revolución Ciudadana, argumentando el incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. E igual manera, la vicepresidenta del CNE, Ana Marcela Paredes, había argumentado que Revolución Ciudadana es un concepto, un nombre en uso por parte de otra organización política y que no se puede autorizar el uso a otra. Esos fueron los argumentos por los cuales se dio esta decisión ayer del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es la reacción de Carlos Viteri Gualinga, asambleísta nacional, hasta la semana anterior integrante de Alianza País? Carlos Viteri ya es pública su posición. Él ha sido muy crítico respecto de la convocatoria a consulta popular, de la forma como se lo hizo, y él, siguiendo pues al expresidente Rafael Correa, igualmente optó por la separación de Alianza País. ¿Cómo le va, asambleísta? Bienvenido. Buenos días, legislador. Buen día. Hola Fabricio, buen día. Alexis, qué gusto estar acá en Radio Majestad. Un saludo fraterno a todos los oyentes dentro y fuera del país. Sí, efectivamente, lo que hemos dicho en reiterativas ocasiones, Ecuador vive una grave alteración del Estado de Derecho. Como muestra de aquello, tenemos un gobierno que en un acto de traición abierta al pueblo ecuatoriano y a la Revolución Ciudadana, pues hoy por hoy se encuentra cumpliendo una agenda de derecha, y esa agenda de derecha lo que quiere es borrar 10 años de revolución, borrar que en este país el pueblo ecuatoriano confió, caminó en un proceso a través de 14 procesos electorales victoriosos y que pues se consideran como la mayor amenaza a esos intereses del grupo de los grupos de poder que hoy gobiernan, pues a su agenda de retomar el poder y volvernos al país hace 20 años atrás, Fabricio. Este argumento utilizado por el CNE que di lectura, que ha mencionado Ana Marcela Paredes, que Revolución Ciudadana es un concepto que está siendo utilizado por otra organización política, se refiere a Alianza País. Eso motivaría, porque es la segunda ocasión que se menciona lo mismo, motivaría que ustedes eventualmente puedan repensar la lógica a través de la cual están pretendiendo generar una nueva organización política. Mira, esto me suena parecido a algo anecdótico y que no deja de ser también algo necesario rechazar. Hace unos días un hijo mío fue a bautizar a su pequeño hijo de 3 semanas de nacido. A su nieto. A mi nieta. Y le dijeron en el registro civil un nombre runa, un nombre quichua, ¿no? Le dijeron que ese nombre no podía inscribirlo. Y le pusieron una serie de pretextos. ¿El nombre quichua no puede inscribirlo? Que no podía inscribirlo. Lo quería poner Amiyutsu, que es el nombre de una planta, ¿no? En nuestra cultura se ponen nombres de árboles que son emblemáticos, que son simbólicos, que tienen un valor medicinal en muchos casos, valor sagrado. No le quisieron poner porque sencillamente no les sonaba extraño o que no cumplía, y yo no sé con qué tipo de condiciones que no estaban regulados en ningún lado. Me suena a eso. Creo que pues, son demasiados pretextos para cerrar el paso a Revolución Ciudadana. Estamos viviendo una persecución abierta, un boicot abierto pues de todos los poderes fácticos y de toda la institucionalidad del país, que hoy por hoy, Mauricio y Alexis, como muestra de que vivimos la grave alteración de la institucionalidad del país. Tenemos a las funciones del Estado sometidas
sometidas, controladas por el Ejecutivo. ¿Y antes Muy no ocurría contrario. eso, En legislador? absoluto. Antes no, antes En sí había absoluto. independencia Hemos funcional, vivido a pesar 10 de que se han denunciado correos entre el expresidente Correa y el presidente de la Judicatura, hablando incluso del tema de la posesión y selección de nuevos jueces. Alexis, de ninguna manera hemos vivido 10 años donde el Estado de Derecho ha ganado en nuestro país, donde el Estado de Derecho se ha respetado. Por eso hemos vivido 10 años de franco crecimiento, 10 años de estabilidad, 10 años de transformaciones reconocidas por el pueblo ecuatoriano y el mundo entero, incluyendo organismos de clara filosofía neoliberal. ¿Usted no reconoce que en la última década, como denuncian varios sectores de la sociedad, hubo una concentración de poderes en una sola persona y en una sola organización política asambleísta? Fabricio, una precisión. Varios sectores de la sociedad, me suena a exageración. Yo creo que los grupos de poder, aquellos perjudicados porque se les quitó los privilegios en beneficio del pueblo, aquellos que les tocó pagar impuestos, aquellos que perdieron la posibilidad de controlar a todas las funciones del Estado, obviamente han dicho de todo, pero en esta revolución ciudadana, donde el pueblo ha sido el que ha ganado y ha sido el objetivo meta mayor de las políticas sociales de equidad y justicia, pues el pueblo opina de diferente manera. Por eso hemos sido ganadores de 14 procesos electorales y nos aprestamos a dar un triunfo, a obtener un triunfo en esta campaña absolutamente decisiva. Y ese proceso de 10 años donde hubo 14 elecciones que ustedes asumen como victorias electorales para ustedes, legislador, estuvieron también plagados de errores sobre los cuales nosotros hemos sido sumamente cuestionadores porque no se ha hecho ningún proceso de autocrítica. Hay que corregir. Alexis, yo creo que indudablemente es un proceso pues en donde hemos estado seres humanos y los seres humanos cometemos errores, los seres humanos podemos equivocarnos. No estoy diciendo que sea un proceso perfecto, sin duda ha habido errores, pero sin embargo, pues errores que se han inventado en muchos casos. Pero ustedes reconocen esos errores, son autocríticos, por supuesto. son autocríticos de los errores que se cometieron en la última década asambleísta. Por supuesto, Fabricio, nosotros reconocemos los errores, somos los que mayormente hemos reconocido los errores y no nos olvidemos, Fabricio, seguramente no nos dedicamos a hacer campaña de cada acto, por ejemplo, en temas de corrupción, seguramente nos faltó ser sumamente mediáticos, si cabe el término. No nos olvidemos que en la década pasada, en la década de Rafael Correa, ha sido el gobierno en donde desde las más altas esferas se ha denunciado y se ha perseguido la corrupción. Ningún otro gobierno que yo recuerde, ¿no? ni el actual, denuncia los actos de corrupción que ocurren en sus filas. Acá se renunció el ministro Espinel tras un bullado acto de corrupción, pero eso se quedó en silencio. Renunció también, hubo la salida también de otro funcionario, secretario de la reconstrucción, el del IES, donde se habla de casos de corrupción, nadie dice nada. Pero son funcionarios que vienen desde el periodo, en el caso de Espinosa viene desde el periodo anterior. Carlos Bernal también viene del periodo anterior. Estamos hablando del actual. Sin embargo, Alexis y Fabricio, evidentemente los errores hay que enmendarlos, hay que corregirlos, no podemos quedarnos lamentando ante los errores. Los aciertos en estos 10 años han sido mucho más que los errores y el pueblo ecuatoriano lo valora, todo el mundo lo valora. Lo que tiene que ver con nuestra organización política, después del 4 de febrero nosotros nos pondremos a discutir. Pero un tema importante que es necesario señalar es que estamos ante un proceso, ante una consulta la más fraudulenta y la más desigual de toda la historia ecuatoriana. Esta consulta, legislador? Alexis, sencillamente, por muchas razones que ya hemos reiterado en varias ocasiones, no tiene dictamen de constitucionalidad. El presidente se pasó por encima de la Corte Constitucional. No puede haber una consulta popular sin dictamen constitucional, sin dictamen de constitucionalidad. Pero la Corte se demoró, pues. Se demoró, estaba dentro del tiempo previsto, había el recurso de amicus curiae. Que suspende los plazos. Pero el argumento que han sostenido quienes en cambio avalan la decisión del presidente de la República es que la Constitución y la propia Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece plazos que un reglamento no los puede modificar. Ese es el argumento. Toda norma, toda ley orgánica, toda ley tiene un reglamento para su aplicación.
Pero la ley está por encima del vemos, reglamento. sí, pero si vemos de esta manera, todas las leyes estarían aplicándose en forma ilegal, porque todas las leyes, todos los códigos orgánicos tienen reglamentos para su aplicabilidad, de otra forma no podrían ser aplicables. Entonces, estamos mal, pues. O sea, si todas las normas no pueden ser, primeramente que no podrían ser aplicados. En segundo lugar, todas aquellas que estén aplicando a través de reglamentos estarían aplicándose mal, es decir, el país estaría pasando arriba, tal como ocurre con el hecho de que si es que el Ejecutivo se pasa por la Corte Constitucional, prescinde de lo imprescindible que es el dictamen de constitucionalidad, pues en ese caso, y si es que los plazos son algo que deberían tomarse subjetivamente, son más de 2000 dictámenes constitucionales que la Corte Constitucional ha hecho en aplicación de este reglamento, es decir, quedarían inválidos. O sea, estamos hablando de algo sumamente peligroso para la democracia del país. Pero ahí no habría que achacarle la falta de ese dictamen legislador a los jueces constitucionales, que son los que demoraron, los que tardaron, los que aletargaron la espera por ese dictamen. Yo creo que no aletargaron, estaban dentro de los tiempos, por tal punto de que tenían una convocatoria para el 5 de diciembre, porque estaban dentro de los tiempos. Yo creo que lo que hay que achacarle es su silencio, su allanamiento y su sometimiento a esta ruptura del orden constitucional. Y yo decía que estamos en un proceso sumamente desigual y la más fraudulenta de toda la historia, porque aparte de aquello que acabo de señalar Fabricio y Alexis, pues vivimos una coerción de la libertad de expresión, y esperaría que la CIP se pronuncie. Pues vamos a tomar acciones a nivel internacional, puesto que pues, hay un boicot a todo lo que sea campaña y vocería de... ¿No se ha dado paso a las pautas publicitarias? No se han dado paso en los medios de comunicación. No se han dado paso a las pautas. Pero ¿cuál es el argumento para el cual se hayan negado a la pauta publicitaria? Argumentos tan pírricos como aquella que está poniendo el CNE para reconocer a nuestro partido, argumentos pues, de orden técnico, argumentos de cualquier argumento, pues actualmente ahora empiezan a poner con el fin de cerrar el paso. Es decir, en el país vivimos la coerción de la libertad de expresión, Ya esperaríamos a ver qué dicen Fundamedios, ¿no? Que cuando en los 10 años pasados, porque volaba una mosca, ya pasaba hacía denuncias. Estamos viviendo la coerción de la libertad de expresión. Los medios de comunicación, la gran mayoría de los medios de comunicación, están recibiendo amenazas directas de la SECOM para que no den espacios o para que cierren espacios de voceros de la Revolución Ciudadana. Pero tienen constancia de eso. Absolutamente, un espacio mío fue cerrado. Un espacio mío cuyo nombre era Causanguicho, en una radio muy importante aquí de la capital. Causanguicho, el saludo tradicional de mi pueblo, todos los sábados de 7 a 8 de la mañana tuvo presiones directamente de SECOM, ¿no? Con amenazas y chantajes para que cierren. Esa es la situación que estamos viviendo en el país, es decir, estamos en una consulta que no cumple con garantías para este proceso electoral, y a esto se suman grupos violentos aliados del gobierno para boicotear los actos de quienes estamos haciendo la campaña por el no. Asambleísta, ustedes convocan a la lealtad, pero ¿la lealtad con el líder o con el expresidente Correa, o la lealtad por principios a un proyecto político? Porque mucho se ha hablado, y en su caso usted, esta no será la primera vez quizás que un periodista le plantea a ustedes esta inquietud, y debe ser incómodo en realidad para un político que le digan es que usted está peleando porque su pareja sentimental trabaja en el Consejo de Participación Ciudadana. Un oyente nos dice, ustedes tienen miedo de preguntar. Nosotros no tenemos miedo de preguntar nada a nadie. La diferencia es que lo hacemos con respeto. Esa diferencia. Entonces, pero a usted también le generará incomodidad, y sí creo que es necesario que usted le aclare a la gente que si esto se debe a una lealtad a personas o una lealtad a un proyecto político. Alexis, mira, la lealtad es a un proyecto de transformación del país. Mira, yo vengo de un proceso de lucha que vengo participando, siendo partícipe desde mi adolescencia, desde que tengo 10 años de edad, Alexis, en el proceso de transformación de mi país. Soy miembro de un pueblo de Estado, soy de una generación que propuso el Estado plurinacional, lo que implica profundas transformaciones estructurales. Por eso, yo como militante de un movimiento que propuso esas profundas transformaciones, que todavía no hemos alcanzado los objetivos finales,
pero hoy tenemos una constitución que se establece. Es un proyecto histórico inclaudicable. No soy un revolucionario de ayer, yo soy por un proyecto político de descolonización de este país, de transformación hacia un país del summa causa. Todavía no logramos ese objetivo final, de tal manera que no se trata de personas. Y si se tratara, Fabricio y Alexis, de temas económicos, yo trabajé en el Banco Interamericano de Desarrollo como un especialista para América Latina y el Caribe, con un salario que cuatriplica pues, el salario que gano ahora. Me hubiera quedado allí cómodamente. Soy revolucionario y estoy aquí para luchar por la transformación de mi pueblo. Es por eso que estoy denunciando. Es por eso que estoy denunciando. Y lo de su señora asambleísta, que eso también se menciona, lo de la consejera Tania Pauquero. Bueno, o sea, yo creo que es ridículo a estas alturas, Mauricio, pensar de que el debate está por temas de intereses o situaciones personales. No es un tema personal, usted descarta eso. En absoluto. No es defender espacios de poder de Carlos Vitéria y de su pareja. No, Mauricio, está en juego la institucionalidad del país. En Montecristi, el país hizo un pacto social, el pacto social que da un salto cualitativo en nuestra democracia, saltar de una democracia representativa a una democracia participativa. Eso quiere decir dar el mayor espacio posible a todo lo público. Recordemos que en el pasado del viejo país, el Estado era un asunto de los grupos de poder, la participación de los ciudadanos en las decisiones que le atañen a las decisiones del país era algo que estaba a distancias galácticas. Hoy por hoy el país ganó en institucionalidad, ganó en democracia, y eso se llama lo público, eso se llama la participación de los ciudadanos. Esa institucionalidad de democracia revolucionaria que no le interesa a los grupos de poder, porque no le interesa la participación del pueblo, no le interesa que el pueblo le esté mirando, pues haciendo el control social. Esos quieren volvernos al país al pasado. Está en juego la institucionalidad del país. Es por eso que es necesario alertar, Mauricio, de que los signos que tenemos es que hay una amenaza de fraude. Una consulta, amenaza de fraude. Una amenaza de fraude. ¿Ustedes no confían en la transparencia del resultado electoral del domingo 4 de febrero? Mauricio, no hay las garantías constitucionales para este proceso. Pero es el mismo consejo que organizó las elecciones de febrero del año pasado y del 2 de abril la segunda vuelta, el mismo consejo. Yo creo que con excepción de Juan Pablo Pozo. Están las mismas personas que se han allanado totalmente al dictamen del Ejecutivo, porque el CNE, en aplicación de la Ley Orgánica Electoral, en aplicación del Código Orgánico de la Democracia, podía haber dicho al Ejecutivo: su propuesta no pasa porque carece del dictamen de constitucionalidad. No lo hizo, de tal manera que está absolutamente allanado. Alerto a los ecuatorianos y ecuatorianas que con el propósito de ganar el sí, seguramente ya se están preparando los temas de fraude. Una consulta que nació en forma fraudulenta, porque no tiene dictamen de constitucionalidad, puede tener un resultado que le favorece al gobierno en forma absolutamente fraudulenta. Oiga, con todo respeto, estimado asambleísta Carlos Vitéria, lo que usted está diciendo ahora es casi una reproducción de lo que decían candidatos de la oposición política antes de las elecciones del año pasado. Anticiparse a denunciar fraude es bastante grave. Es sumamente grave. La alteración del Estado de Derecho es gravísimo. Es gravísimo lo que vivimos en el Ecuador. La coerción de la libertad de expresión es gravísimo. La ausencia del dictamen de constitucionalidad de la consulta es gravísima. Pero todo es gravísimo. Pero acusar de fraude todo sin pruebas también, legislador. Pero estoy alertando al pueblo ecuatoriano de que cuidemos cada voto, de que estemos alertas, porque nada nos asegura, con todo este proceso fraudulento, nada nos asegura de que el sí quiera imponerse con métodos fraudulentos. Y es por eso que es importante ahora. Este proceso está bajo la mira y la lupa de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y dicho sea de paso, hoy día se cumple el plazo para que el gobierno ecuatoriano responda. Pero ya respondió ayer, ya ha dicho la vicepresidenta Vicuña que el plazo en realidad vencía el lunes y ya se ha respondido. Bueno, habrá que conocer, ojalá hagan conocer al país los argumentos que hayan dado a la Corte, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hablando de una instancia internacional en donde difícilmente podrán con emisarios pues someterlos a sus dictámenes, pero mientras tanto vemos que en las encuestas el sí tiene una caída estrepitosa. Oiga, asambleísta, no, va subiendo como espuma. Sobre el tema de la serie H, y creo que es una pregunta obvia. Hoy acuden ustedes a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
pidiendo medidas cautelares, pero resulta que en la década anterior se desconocía la capacidad de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para expedir medidas cautelares. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, yo creo que hay que precisar allí. En el caso de Clever Jiménez, el Estado no acató, el gobierno decidió no acatar las medidas cautelares de la CIDH. Mauricio, es necesario allí plantear un tema, ¿no? Lo que hubo a partir del gobierno anterior, ¿no? al esquema de manejo de todo el sistema interamericano fue un planteamiento crítico que en democracia se hace. Es decir, cómo una instancia del sistema interamericano puede estar funcionando en un país que no es parte del Pacto de San José. Obviamente, son parte de un debate político, un espacio democrático, y esa propuesta, pues, ojalá se tenga el debate necesario, proceso, a fin de que un proceso de análisis de los países, el sistema interamericano vaya, pues, cada vez más estando, pues, en los países, funcionando todas sus instancias en los países que son parte del Pacto de San José. Estados Unidos no lo es. Y el CIDH tiene sede en Estados Unidos. Yo dije eso, yo en esa parte coincido. A mí me parece extraño que la CIDH funcione en Washington cuando Estados Unidos no es parte del Pacto de San José. Siempre lo he dicho. Son posiciones políticas que con legitimidad tiene el presidente Correa, y yo creo que son muy válidas y vale que... Sí, pero ¿por qué antes no y hoy sí? Esa es mi pregunta. ¿Por qué antes no y hoy sí? Bueno, a ver, no se trata de que hoy no, hoy sí o antes no. Exacto. No, son instancias que por críticas que tú puedas tenerlo desde la perspectiva política, no puedes dejar de reconocer o de apelar a que cumpla su función. Así de simple. Por críticas que tú puedes tener a una instancia, pues ahí están instancias que deben cumplir su función. ¿Cuál va a ser el rol que cumpla el bloque de la Revolución Ciudadana en la Asamblea una vez que ya se ha concretado la desafiliación de casi 30 integrantes del Movimiento País? Mira, el mismo que seguimos haciendo, legislando y fiscalizando, cumpliendo el mandato sagrado del poder económico. ¿Van a pasar a la oposición? Mira, nosotros ya somos oposición. Somos la única. Pero esa oposición radical de decirle no a todo lo que llegue del Ejecutivo, de quizás no poner esos votos que probablemente le puedan hacer falta, porque hay una mayoría que no está del todo consolidada, ¿no? Que es de 70. Alexis, ecuatorianos, todavía no hay nada que, o sea, es decir, nosotros hemos tenido una posición muy constructiva. ¿Ya? Recordemos cuando debatimos el tema de la propuesta. Es decir, vino un mamotreto a la Asamblea Nacional, en donde nuestra bancada determinó transformaciones de un 60%. Nuestra bancada transformó en un 60%. Y nuestra bancada es la que está desde una posición constructiva, mejorando. Sí, en la consulta, pues no saben, o sea, están desesperados. Las encuestas bajan. En la encuesta de empleos, recuerden que el presidente ofreció 1 millón de empleos, ya bajó a 500.000. Es decir, el petróleo está sobre los 60 dólares. No sabemos qué es lo que están haciendo. Hay un manejo económico pésimo. Y estaban creciendo demagógicamente de que una vez que tengamos las votaciones del 4 de febrero, como con varita mágica, el 5 de febrero nos inundará toda la felicidad. Pues el Ecuador será un país radicalmente transformado. Pues falso de falsedad absoluta. Pues, en 8 meses de desgobierno y 0 obras, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar lo que sí están también preparando ecuatorianos y ecuatorianas, el paquetazo. Pero ya lo descartó el presidente Moreno el domingo. ¿Usted no le cree al presidente Moreno? ¿Quién le cree ahora al señor presidente? ¿Alguien le cree? El domingo domingo descartó el paquetazo. ¿Usted no cree que sea así? ¿Usted cree que va el paquetazo? Yo creo que va el paquetazo porque de otra manera, ¿de dónde van a sacar los recursos? ¿De dónde van a sacar los recursos para cumplir sus propuestas demagogias de las casas, de la subida de bonos? ¿No? Si, y estando el petróleo sobre los 60 dólares, toman el atrevimiento de apropiarse de 300 millones de dólares de un presupuesto sagrado de solidaridad de nuestras hermanas provincias de la reconstrucción, de Manabí, Esmeralda y Santo Domingo. De tal manera que hemos visto 8 meses de farsa, en donde el presidente dice una cosa, su ministro de Finanzas dice otra cosa, donde el gobierno dice una cosa y el Banco Mundial y los organismos internacionales otra cosa. Y por eso yo pido
pido al pueblo ecuatoriano, pues, a reflexionar seriamente, a leer los Correcto. textos, a dar un rotundo no en cada una de las 7 preguntas. La postura de Carlos Viteri Hualinga, asambleísta nacional, en nuestros micrófonos. Gracias, legislador. legislador, muy amable. Muchas gracias. Buen día.